Esta semana se suscribió el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, conocidas como las FARC, ¿no? Hemos leído con atención los puntos de vista tanto en el plano internacional como en el plano nacional, ¿no? El ingeniero Rafael Rey esta semana en el diario El Comercio hizo una serie de apuntes referidos a que esta situación, este acuerdo suscrito en la presente semana, no es sino otra cosa que la presión y el chantaje que ha accedido el gobierno contra las presiones de parte de las FARC, ¿no? Por eso que lo hemos querido invitar, porque ha enumerado una serie de hechos que, si uno los lee de manera detenida, en realidad tiene que llamar la atención y la preocupación. Rafael, desarróllanos brevemente cuáles son, digamos, las observaciones, cuáles son los puntos que la opinión pública nacional muchas veces no conoce en esencia, ¿no? Gracias, José. Sí, porque es verdaderamente una vergüenza que los medios de comunicación internacionales y nacionales no informen ni al pueblo colombiano en su momento, ni al resto del mundo, como en este caso a los peruanos, lo que contiene verdaderamente el acuerdo de paz suscrito en Colombia. Y lo digo porque, por ejemplo, ese blog, La Mula, ha resumido en 4 puntos, de una manera asquerosamente manipuladora, el acuerdo, porque viene a decir solamente se acaba la guerra, cosa que está por verse, porque acuérdense que además de la FARC están el ELN, y ya hay 2 secciones, entre comillas, grupos de los más grandes de la FARC que han dicho que ellos no aceptan eso y que continúan con el narcotráfico y con los crímenes que cometen. Pero dice, La Mula dice, la paz, reforma agraria, ayuda de los de la FARC a la ciudadanía, y no me acuerdo qué otro punto absurdo. Yo les voy a los oyentes de Radio San Borja, les quiero resumir qué es lo que dice el acuerdo de paz. Y estoy hablando textualmente, Mínimo 5 senadores y 5 diputados para los narcoterroristas de la FARC, y además 3 delegados en cada cámara, en senadores y en diputados, con voz en todos los debates de la reforma constitucional a la que se han comprometido a hacer. 16 parlamentarios adicionales elegidos en las 16 regiones donde están concentrados la FARC, y donde la presencia pública va a estar prohibida y donde solo pueden postular, fíjense, los candidatos de la FARC. No pueden postular ningún otro candidato de ningún otro partido político. Por lo tanto, si sumamos eso, ya son 10 más 3 en cada cámara, son 8 más 16. 7.000 millones de pesos, es decir, 2.300.000 dólares cada año durante 10 años para la cúpula de las FARC. Más 3.300 dólares para cada terrorista desmovilizado, además de 200 dólares mensuales para cada uno de ellos, por tiempo indefinido. Fíjense, hay gente que dice, la patria no se vende, ¿no es cierto? La patria se defiende. Bueno, ¿esto no es venta de patria? Y además, ¿a unos terroristas? Bueno, amnistía total, es decir, ni un solo día de cárcel, ni uno, para todos los criminales de la FARC que han cometido delitos gravísimos de lesa humanidad: secuestros, torturas, cobro de rescates, cupos, violaciones, asesinatos de civiles, militares y policías, rapto de menores de edad y convertidas las niñas menores en prostitución, y si quedaban embarazadas, obligadas a abortar. Liberación de todos los narcoterroristas que ya están sentenciados y pagando cárcel, de todos. No, fíjate, no van a soltar a los que roban carteras, celulares o que han asaltado algún banco o una tienda. Pero a los narcoterroristas que han cometido todos estos delitos, que han asesinado, pero a mansalva, a miles de ciudadanos, eso sí, los han perdonado con este acuerdo. A mí eso, sinceramente, no me parece justo.
Y encima le están entregando, como digo, el país políticamente. Lo que las FARC no han conseguido por las armas, lo están consiguiendo con este acuerdo, entre comillas, político. Ahora, gravísimo. ¿Cómo para el futuro entender de la democracia de ¿Cómo Colombia? entender que el gobierno de Santos haya cedido con tanta facilidad a una presión como la que nos estás mencionando? Porque es un chantaje, por dos razones. Primero, y eso es lo que yo sostengo, un acuerdo obtenido bajo chantaje, es decir, bajo amenaza, o tú me firmas y me aceptas estas condiciones, o yo sigo cometiendo los crímenes que he estado cometiendo. Eso es un chantaje. En juridicidad, en el derecho, cuando se consigue un acuerdo, entre comillas, bajo chantaje, bajo presión, ese acuerdo en realidad es nulo, debería de ser nulo. Bueno, pero estos que han hecho además, como Santos declaró en su campaña electoral para la reelección que la única manera de conseguir la paz con la FARC era negociar con ellos, lógicamente en ese momento, al decir eso, y lo dijo muchísimas veces durante su campaña, le dio a entender a los líderes de la FARC, que son inteligentes y están muy bien asesorados porque tienen toda la plata del mundo, porque son, recuerden, el mayor cártel de cocaína del mundo, tienen cientos de millones de dólares, así que tienen contratados a grandes abogados. Esos abogados, entre otros uno español conocido comunista, le hicieron ver a Timoshenko y a sus cabecillas. Si este señor Santos está diciendo que el único camino para la paz es la negociación con nosotros, ya se fregó, porque él no va a poder dar marcha atrás en ningún momento. Él no va a poder dejar nunca la mesa de negociaciones, porque ha dicho que solo la negociación va a conducir a la paz. Y si deja las negociaciones, quiere decir que le tiene que decir al pueblo coreano, no es posible la paz. Eso, en una negociación, es una barbaridad, porque lo que hace el contrincante, que es la FARC, en este caso, han dicho, perfecto, las negociaciones van a tener que durar todo el tiempo que haga falta, pero no vamos a ceder en nada, vamos a exigir que nos den todo lo que queremos y tarde o temprano nos lo van a dar. Por eso, las conversaciones que Santos dijo que iban a durar un año, han durado más de 4. Porque las FARC no han dado ni una sola concesión y han ido sacando de a pocos todo lo que querían, todo lo que querían. Eso a mí me llama profundamente la atención. Y una cosa más, todo este show internacional que han hecho para la firma, ¿les parece que es un respeto, que es respetuoso para con la decisión que todavía no ha tomado el pueblo colombiano? Que lo va a tomar recién este domingo. O sea, hacen todo un show firmando el acuerdo con invitaciones de presidentes y hasta el rey emérito de España, decenas sí, de invitados, ¿no? Una gran ceremonia, una gran celebración, y el pueblo colombiano todavía no ha dicho sí. Va a decir sí, ¿ya? Yo sé que va a decir sí, lamentablemente, para Colombia. ¿Por qué? Porque evidentemente lo han presionado, lo están presionando, y la gente dice, bueno, pues la paz, ya está. Pero no han medido las consecuencias futuras. Y la hipocresía que yo sí siento, o digo que me indigna a mí, es la siguiente. Por celebrar unas concesiones a estos terroristas, criminales de lesa humanidad, se hace todo esto. Pero para defender al pueblo venezolano de los atropellos que está cometiendo la dictadura de Maduro, para defender a los presos venezolanos que llevan años, presos políticos, por expresión de sus ideas, ahí no se atreven ni siquiera a criticarlo o a hacer alguna ceremonia, ir, por ejemplo, todos los presidentes, coincidir, ponerse de acuerdo e ir todos a Venezuela, porque no les pueden impedir a presidentes de la República que ingresen a Venezuela. ¿Por qué no hacen esas cosas? ¿Por qué no tienen el coraje y la valentía? Las dos cosas que hacen falta para defender la democracia. ¿Y por qué, en cambio, sí firman con unos terroristas entregándoles la democracia de Colombia? Es muy fácil actuar de esa manera. Y, por supuesto, si me dan tiempo después, voy a responderle a alguno de mis críticos.
Ahora, al inicio de la entrevista tú manifiestas algo que poco o no se conoce, ¿no? Que solamente sea un sector de la FARC la que han aceptado este denominado acuerdo y que hay otro sector que sigue en su posición ideológica y su posición radical. 2 secciones grandes de la FARC ya declararon públicamente que no van a entregar las armas, que no aceptan ese acuerdo de paz y que van a continuar. Dicho sea de paso, por si no lo saben, en la zona del Putumayo, en la frontera con Ecuador, con Colombia, ya hace años se están infiltrando los narcoterroristas de la FARC y en las últimas semanas, a raíz del anuncio de este acuerdo, eso se ha detectado que hay mucho mayor infiltración y eso está trayendo violencia a la zona, en Perú, y además, por supuesto, más narcotráfico, más áreas de cultivo. Después otra cosa, acuérdense un tema, y esta es otra hipocresía que a mí me indigna. Resulta que ahora con este acuerdo de paz, todo el dinero que las FARC han ganado durante 50 años de narcotráfico no tienen que devolver no solamente ni un centavo, sino que encima, como he contado antes, le van a dar un montón de dinero. Les va a pagar el pueblo colombiano. ¿Ah? Una pensión de gracia casi. Sí, el pueblo colombiano, los impuestos de los más pobres de Colombia, en parte van a ser empleados para pagarle a estos asesinos. Una intervención, recuerdo muy bien que el presidente Santos dijo con claridad que si queremos la paz hay que asumir sus costos. Claro. Ese es el costo que está haciendo asumir a Colombia. Exactamente, entre otros. Pero el peor, a mi juicio, es el siguiente, o uno de los peores. Resulta que ahora estos narcoterroristas merecen perdón y no se les va a incautar sus bienes, no se va a pedir que devuelvan la plata, no se les va a pedir que traigan a Colombia los cientos de millones de dólares que tienen en bancos alrededor del mundo o en oro o en lo que quieran. Eso lo van a disfrutar ellos. Pero entonces resulta que hoy en el mundo, a raíz de este acuerdo, hay 2 tipos de narcotráfico. El narcotráfico de cualquiera que merece graves sanciones y penas de cárcel y por supuesto confiscación de bienes, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos en el Perú y lo que hacen en todo el mundo. No, hay otro narcotráfico, que es el que hacen la FARC y el que han hecho la FARC, que ese no hace falta pagar ni un solo día de cárcel y además no solo no te quitan el dinero mal habido, sino que te van a dar dinero. Yo no puedo entender eso, perdónenme, yo no puedo entenderlo. Es el mundo al revés. La paz tiene sus costos, sí señor, pero no a estas barbaridades. Ahora, el reconocido escritor Plinio Apuleyo Mendoza, que es claro, un hombre muy amigo de Mario Vargas Llosa, por cierto. Por supuesto, muy amigo, le ha escrito una carta un poco extensa a Mario Vargas Llosa, a partir de que Mario Vargas Llosa dijo que si fuera colombiano... Si fuera colombiano votaría por el sí. Exacto. Pero lo que dice Plinio Apuleyo, que Mario Vargas Llosa decide esto luego de leer un texto de Héctor Abad Faciolense. Sí. Esta persona en Colombia, a cuyo padre la FARC la mataron, y a su familia lo secuestraron. Entonces él dice, bueno, yo tengo que perdonar. Entonces él escribió un largo artículo y supuestamente, basado en esto, Mario Vargas Llosa dijo, yo si fuera colombiano, claro, sí, yo votaría por el sí. Entonces Plinio Apuleyo le hace algunos apuntes a Mario Vargas Llosa, que es colombiano, que está equivocado. Así es. Y entre otras cosas le dice, debes saber, Mario, que la desmovilización de la FARC no impedirá que tanto el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Patriótico de Liberación, como las bandas criminales, continúen con sus acciones terroristas. De modo que hasta ahí llegan las ilusiones de la paz. También te recuerdo que las FARC constituyen el tercer cartel mundial de la droga y que no van a renunciar a su millonario negocio. Y el primero de cocaína en el mundo. La prueba es que en los 2 últimos años de negociación, los cultivos de coca se han duplicado en el país, pues el gobierno suprimió la fumigación aérea. Así es. Otros hechos que debes tomar en cuenta, señala Plinio Apuleyo a Vargas Llosa: los miembros de la FARC quedarán eximidos de pago de cárcel a pesar de los atroces delitos que cometieron durante más de 50 años. Tendrán 26 curules efectivas en el Congreso, 31 emisores de radio, canal de televisión, un caudaloso presupuesto para la difusión de su plataforma ideológica y ocuparán vastas zonas
de concentración en el país sin presencia de la fuerza pública y que de hecho se convertirán en pequeños estados independientes para propagar su proyecto socialista. Otra parte de esta carta dice: la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, convenida conjuntamente con el influyente asesor de las FARC, el abogado comunista español Enrique Santiago, será conformada por instancias extranjeras y tendrá facultades y poderes que sobrepasan los que tienen las altas cortes, así como juzgados y tribunales del país. Sus fallos serán inapelables y no admitirán doble instancia. De ahí los temores e inquietudes que genera esta jurisdicción transicional, o sea, una extraterritorialidad, otro estado, otro país. Mira, Carlos, fíjate, para explicar en sencillo lo que tú has leído, que tiene términos jurídicos. El tribunal especial que van a constituir, y eso es lo que está en el acuerdo, que va a constituirse para evaluar. O sea, la condición que le han pedido a los de las FARC es: uno tiene que aceptar que cometió delitos, no pedir perdón, aceptar que cometió delitos, y entonces va a ser amnistiado, perdonado. Ese tribunal también va a juzgar a los militares que defendieron a Colombia y que la defienden ahora, pero van a tener que reconocer delitos que no han cometido para que no los juzguen o los condenen. Fíjate la injusticia. Y entonces, encima, es decir, contra todo derecho internacional, ese tribunal no va a tener doble instancia. El derecho en cualquier país del mundo exige que todo juicio tenga por lo menos dos instancias. Es decir, si yo pierdo en la primera instancia, tengo el derecho de apelar a una segunda instancia para una revisión. En este caso, las sentencias de este tribunal especial, que va a ser designado, por cierto, entre Santos y los líderes de la FARC, porque van a ver ahí, van a ponerse de acuerdo quienes integran ese tribunal, solamente es inapelable su sentencia. Es de manera que se condena. Exacto. O sea, para un estado, como si fuese un estado diferente. Francisco Tudela, acaba de declarar antes de ayer, he visto una entrevista en Canal 9 en la que explica algo que yo no me había dado cuenta. Efectivamente, a este acuerdo no es un acuerdo simplemente interno, le han dado el rango de tratado internacional y por tanto va a ser depositado en Ginebra. Es decir, no puede ser cambiado nunca, ni siquiera por el pueblo colombiano. Tiene un estatus ya. Tiene un estatus completo. Rafael, ¿qué pasa si Timochenko mañana dice: ¿sabes qué? Pedimos separar de Colombia y ser un estado independiente? Bueno, eso jurídicamente no lo podría pedir, eso no lo permitiría el acuerdo, pero en la práctica, las 16 regiones en las que no va a haber, así es, en las que no va a haber fuerza pública y en las que las autoridades van a ser designadas solo por las FARC, 16, imagínense 16 regiones del Perú, 16 departamentos donde del Perú. Donde la Fuerza Armada no puede estar, donde la policía no está, no hay jueces, no hay Ministerio Público, no hay Corte Superior, no hay nada. Solo gobiernan los de la FARC. Solamente para ellos pueden elegirse entre ellos y adicionalmente su poder judicial está constituido por un tribunal internacional que evidentemente está alineado a la ideología que ellos manejan. Ese es el resumen, Carlos. Así es. Desde el punto de vista del derecho. Fíjate, permítanme, por favor, hoy día se produce otro de los ataques, porque hay una serie de personas a los que denominamos de broma, y en broma en serio, porque no es un insulto, caviares, ¿no? Que están tergiversando las cosas que yo digo y encima insultándome, ¿no? El otro día he visto un video en Facebook o en las redes que están haciendo circular de mi presencia en Washington, porque me invitaron, la CAF me invitó a una conferencia donde la canciller colombiana y el ministro post-conflicto, que así le llaman, Rafael Pardo, fueron a intentar explicar, y el fiscal general de Colombia intentaron explicar el acuerdo. Claro, el presentador americano les dijo: a ver, yo quisiera que empezáramos esto pidiéndole a la canciller colombiana que nos explicara este acuerdo, porque sinceramente yo no me imagino
un acuerdo similar desde el Perú. Es decir, no me imagino a las autoridades peruanas sentarse en una mesa con Abimael Guzmán y con los líderes de Sendero Luminoso, con los cabecillas, para negociar un acuerdo de paz. No me lo puedo imaginar. Así que, por favor, señora canciller, explíquenos, trate de explicarnos el acuerdo. Entonces, nos trataron de explicar, cosa que la mayor parte de los que estábamos en el auditorio, por supuesto, ya sabíamos en qué consistía y no nos explicaron mayor cosa, sino que nos repitieron lo que ya sabíamos que estaba en el acuerdo. Entonces, cuando me tocó preguntar, que nos dieron la palabra, yo pregunté, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué le van a decir, que aunque argumentos le van a explicar ustedes a los presos comunes de Colombia, que han robado carteras, que han robado celulares, o que le han pegado a un policía, o que han asaltado un banco, que ellos, sí, que ya están condenados, van a tener que seguir en la cárcel por los años que han sido condenados? Pero los terroristas que han cometido crímenes atroces van a salir inmediatamente libres de la cárcel. ¿Qué argumentos van a usar? La respuesta que vino finalmente a darme, después de una ironía, es, bueno, esto es lo que dice el acuerdo, no importa su opinión, mi opinión o la de esto, importa la opinión del pueblo colombiano. Yo no le he preguntado, yo no le he dicho que lo que importa es mi opinión como peruano. La pregunta fue, díganme por favor, ¿cómo le van a explicar a los presos colombianos? ¿Qué argumentos van a usar? A los presos comunes me refiero. Entonces, no me respondieron. Han tergiversado, han editado el video y lo han puesto en las redes. Han puesto los aplausos del final de la conferencia, los aplausos que siempre se producen al final cuando ya se levanta el auditorio, la sesión, los han puesto inmediatamente después de la respuesta que el ministro, de las palabras del ministro supuestamente respondiéndome a mí, pero también editando una respuesta que era a varias otras preguntas. Y entonces la ponen como si me estuviera burlando a mí, respondiendo a mí, y como si yo hubiera hecho el ridículo. Le cuento a esas personas que han editado ese video, que muestra cómo efectivamente el periodismo puede ser la más noble de las profesiones, pero también el más asqueroso y vil de los oficios, que voy a seguir diciendo lo que pienso. No hace falta y decirme en las redes, como me han dicho, imbécil, montesinista, huevón, perdón, asno, estúpido, idiota, payaso, fascista, me pone hoy Jason Day, ¿no? El tolerante Jason Day en la República, me pone hoy fascista, cavernario y varias otras. Esos insultos no son argumentos. Yo no insultaba a nadie. Yo estoy dando argumentos y diciendo lo que yo pienso de lo que es una venta de la patria. Venta, obsesión. No hay, bueno, así están acostumbrados estos señores, comunistas, caviares o intolerantes. Llaman intolerantes, cavernarios a quienes piensan distinto que ellos, pero en lugar de dar argumentos, insultan. No, pero cuando hubo la toma de la residencia de la Embajada de Japón aquí en el Perú, ¿no? Sí. Hubo voces altisonantes que señalaban que el Estado debería negociar con el gobierno de Pasolini, ¿no? Pero ¿quiénes fueron? Hay que recordar quiénes fueron. Toledo era uno, Javier Descanseco, que ya en paz descanse, ¿no? Comunista, y toda la gavilla de comunistas. Pero perdón, otra cosa que a mí me indigna. Fíjense, ¿se acuerdan cuando en el Perú se dio la amnistía? Claro. Ya. La Corte Interamericana, Diego García Sayán y toda la caviarada nacional e internacional dijo que eso de ninguna manera se podía permitir, ¿no? Porque los militares los pocos militares que se habían excedido en sus funciones o que habían cometido lamentablemente delitos, tenían que seguir presos. El señor Fujimori ha sido condenado sin que se le pruebe nada de su participación en la conducta de Barrios Altos a 25 años. Él no merece, según ellos, de ninguna manera ni el perdón, ni el indulto, ni consideraciones especiales. Él tiene que pagar y morir en la cárcel, 25 años preso, etcétera, etcétera. Pero a los señores de Colombia, a estos que, no, ahí sí, ¿por qué? Porque vamos a conseguir la paz. ¿Y qué cosa hizo Fujimori?
¿Nos trajo la guerra o consiguió la paz? A mí, yo acepto a quien diga ni a Fujimori, ni a los terroristas del Sendero, ni a los terroristas de la FARC. Eso me parece coherente. Pero no acepto la hipocresía de los que dicen amnistía e indulto para los terroristas de la FARC en Colombia porque nos están trayendo la paz, y cárcel de 25 años y acusaciones de delitos de lesa humanidad a los militares peruanos y al presidente. La otra pregunta, Rafael, es ¿y qué va a hacer las Naciones Unidas ahora con el calificativo de la FARC? Ya va a decir que son ciudadanos honrados, transparentes y honestos. Por supuesto, ahora APRODE, ¿se acuerdan que APRODE, la ONG APRODE, fue a Europa a pedir que sacaran de la lista de los grupos terroristas al MRTA y a las FARC? También. Y ahora van, por supuesto, no APRODE, pero van a pedir de inmediato que salga de la lista de los terroristas la FARC, a pesar de que, como se ha dicho, una facción de la FARC no va a aceptar el acuerdo de paz, ¿no? Y lo peor de todo, estos, perdonen la palabra, no creo que haya otra, conchudos, bueno, no voy a decir conchudos, conchudez, perdonen la conchudez, y eso ya se sabía, ya están por postular al presidente Santos para el Premio Nobel de la Paz, pero sorpresa, a Timoshenko. También a Timoshenko, sí. Es decir, al equivalente a Abimael Guzmán. Como ha conseguido que firmen la paz, hay que concederles el Premio Nobel de la Paz. ¿Saben qué? Díganme lo que quieran, háganme los insultos que quieran, pero no pretendan que yo considere que eso es correcto, sinceramente. O sea, me parece una ofensa a Colombia, una ofensa a la democracia y una hipocresía tremenda. Acabo de escuchar una pregunta que le hicieron a un periodista colombiano en radioprogramas que ha participado más o menos también, explicando por qué el desacuerdo de un sector de Colombia y por qué votaría por el no. Y él dice que el tema es que, la pregunta era, ¿cómo así? Si la cosa es tan mala como estaba explicando esta persona, este colombiano. Él estaba en contra del acuerdo. Claro, en contra del acuerdo. Ya. Todos los presidentes que han ido, el secretario general de la ONU, todos entonces están equivocados, todos han leído mal. No es que han leído mal, Carlito, permítame una interrupción. No han leído. O han leído lo que publica la prensa. Exactamente. Que es falsa, que es una manipulación impresionante. Yo, si solo hubiera leído la prensa, no me habría enterado de todo esto que les he leído a ustedes. Porque eso solo lo puedes leer cuando lees el acuerdo. Ningún periódico en el Perú ha dicho todas estas cosas. Ha explicado o ha puesto que están contenidas todas estas barbaridades. Ninguno. Y sin embargo, aquí un congresista porque dice no leyó su proyecto de ley, casi lo fusilan en la plaza pública. Entonces, a un secretario general de la ONU que no lee un acuerdo, entonces, y se va a olear y sacramentar un acuerdo de esto. Bueno, yo no digo que el secretario general, supongo y espero que el secretario general de la ONU lo haya leído, pero yo no creo que nuestro presidente PPK haya leído el acuerdo. Y si lo ha leído, no puedo entender entonces que yendo a Colombia, estando en Colombia, en la ceremonia de la firma del acuerdo y de la negociación con los terroristas de la FARC, diga, pero con los terroristas no se puede negociar, refiriéndose al Perú. ¿En qué ceremonia estaba? Por eso, esa es la incoherencia, por eso es que yo decía, no debería de ir el presidente peruano. Entonces, estando en Colombia, asistiendo con su presencia a la firma de un acuerdo de negociación con los terroristas, le preguntan, la prensa peruana le pregunta allá, ¿y usted le parece bien que se negocie con terroristas? No, con terroristas no se puede negociar. ¿Y qué cosa está él haciendo ahí, firmando? Repito, eso es lo que a mí me indigna de alguna diplomacia internacional. Porque, como digo, son capaces de hacer una ceremonia y de viajar de todas partes del mundo, hacer toda una parafernalia para firmar un acuerdo con terroristas en defensa supuestamente de la democracia y por el contrario, creo yo, haciéndole daño a la democracia, y no son capaces de organizar una presión más o menos similar para obligar a Maduro a que suelte a los presos políticos
o que deje de cometer los abusos que comete contra el pueblo venezolano. Entonces, ¿dónde está la defensa de la democracia? Yo sinceramente creo que esos demócratas de nombre que se llenan la boca de hablar de tolerancia y de democracia son en el fondo unos señores que tienen una ideología que les enmarca y entonces ven con diferente moral, ¿no? O sea, con doble moral, unos acontecimientos y otros acontecimientos. Bueno, pero sí, ¿vamos a corte? Bueno, lo que quería es para que nuestros oyentes también escuchen. En la otra parte de la carta que finalmente escribe Plinio Apuleyo, escritor colombiano que le manda a María Galariosa, dice: por otra parte, el presidente Santos ha obtenido poderes extraordinarios del Congreso, incluso para reformar la Constitución. Aunque parezca increíble, son superiores a la arbitraria ley habilitante de Maduro en Venezuela. Sin duda, dice, el acuerdo de paz debe verse como un importante escalón alcanzado por las FARC en su camino al poder. Es un triunfo de la nueva estrategia de lucha que por años ideara su máximo comandante Alfonso Cano, cuando debió abandonar para siempre el mito castrista de una revolución armada después de que sus tropas fueran diezmadas bajo el gobierno de Uribe. En otras palabras, traducción, Plinio Apuleyo le hace ver a Mario Vargas Llosa lo siguiente: este acuerdo lo único que es un paso estratégico para las FARC, para los comunistas terroristas de la FARC, para llegar al poder, porque desde el combate que le hizo el gobierno de Uribe y que prácticamente los terminó de aniquilar, no concluyó el gobierno de Uribe y ya no lo dejaron postular de nuevo, por eso es que no pudo liquidarlos. Pero dice, como no han conseguido el poder por las armas, ya se dieron cuenta que no lo van a poder conseguir nunca, entonces han decidido ir por la vía política negociadora, incorporándose a los mecanismos supuestamente democráticos para llegar al poder y destruir la democracia desde adentro. Y lo que es increíble es la ingenuidad de quienes lo aceptan. Carlos, permíteme, perdona la interrupción, y permíteme recordarte una cosa más por favor, quisiera ver si... lo que escribe Carlos Alberto Montaner, sí, hace unos días. Termina, que está en contra también de este acuerdo, y fíjate la frase con la que termina su artículo. Dice, aquí no está, aquí está. Con este acuerdo, dice, a Colombia le espera un futuro atroz, infinitamente peor y más negro que este presente incómodo y a veces sangriento que hoy está padeciendo. Ojalá que Plinio Apuleyo, que Carlos Alberto Montaner, que la mitad de los colombianos, la mitad, porque muchos, yo te digo, hay colombianos que están residiendo aquí en el Perú, ¿sabes? Yo he conversado en los últimos días con varios de ellos que son amigos míos. Muchos van a votar por el no, pero alguno me ha dicho: Rafael, yo quisiera votar por el no, pero ¿qué vamos a hacer ya? Vamos a aceptar. Bueno, muy bien. Entonces va a votar por el sí, pero no le gusta, o sea, está en contra del acuerdo, pero claro, se encuentran un poco ya, y eso lo comprendo, ante los hechos consumados. Claro, exacto, eso lo entiendo, ¿ves? Pero no me digan que es lo lógico, ¿no? Y el problema está en que dentro de unos años veremos si efectivamente no fue en realidad una concesión a estos grupos que por las armas no llegaron al poder, a pesar de todo el dolor y sufrimiento y matanzas que han hecho, pero que ahora por una entrega que le han hecho del país sí van a conseguir llegar al poder y hacer las barbaridades. Si eso es así, si no nos equivocamos, Colombia puede terminar como Venezuela. Finalmente, Rafael, esta carta dice: a lo largo de 4 años las FARC, pese a ser vistas en todo el mundo como una organización terrorista, lograron obtener todas sus exigencias y ahora, convertidas en partido político, proyectan una real alarma sobre el futuro de Colombia. Por eso, muchos colombianos votaremos por el no el 2 de octubre. Y cierra esta carta justamente con esa frase de Carlos Alberto Montaner, que tú leíste, Rafael, que dice: de allí, mi querido Mario,
que nuestro común amigo Carlos Alberto Montaner escriba que a Colombia, justamente lo que dijiste, le espera un futuro atroz, infinitamente peor y más negro que este presente, incómodo y a veces sangriento que hoy padece. Ya ves por qué el sueño de la paz puede convertirse en una pesadilla. Mira esa frase final. Ya ves, Mario, por eso, porque el sueño de la paz que tenemos todos los colombianos, viene a decirle, puede terminar no en sueño, sino en pesadilla. Ese es lo que está ahí. Pero Mario, Rafael, pero hay otros temas aquí que también sugieren algún tipo de reflexión, ¿no? Tú has hecho a lo largo de tu comentario, por ejemplo, que la FARC ha acumulado millones y millones de dólares provenientes del narcotráfico, ¿no? Claro. Según Plinio Puleyo dice que los cultivos de coca se han duplicado lejos de distribuir en pleno proceso de negociación. Eso quiere decir que van a seguir con esa economía. Por supuesto. Porque en realidad es el sustento y la columna vertebral entonces del financiamiento de sus acciones. Tienen una espalda financiera que ya quisiera tener. De las ahora supuestamente desactivadas FARC. Sí, perdón un segundo. Entonces, sí, Rafael, sigue. Entonces, el tema aquí, entonces, por preguntar es lo siguiente. Si existe, y todo el mundo sabe, que hay una fuente de financiamiento, y todos los organismos internacionales persiguen el narcotráfico, acá se dijo que también que Alberto Fujimori, ¿no?, se llenó los bolsillos con la corrupción, con plata también proveniente del narcotráfico. En el mundo contrataron una empresa para hacer una investigación. ¿Quién está haciendo el seguimiento a los millones que tendría la FARC para ver efectivamente dónde están depositados y de dónde provienen? Y si nosotros extrapolamos eso al Perú, ¿quién está haciendo el seguimiento a los millones de dólares que acumuló el MRTA durante su accionar terrorista y que finalmente nunca se supo dónde ha ido a parar los millonarios, las millonarias extorsiones que se hicieron, claro, ¿no? Y también los negocios con el narcotráfico que todos conocemos? Y totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y recuerden una cosa, hay más de 1.000 militares que nos y no sé cuántos otros tantos policías que nos defendieron del Sendero Luminoso, que están siendo procesados. Entre otros, por ejemplo, todavía después de 32 años, los marinos que develaron el motín de los terroristas en el Frontón, ¿de acuerdo? Siguen enjuiciados. Y los terroristas ya hicieron su mausoleo. Perdóname, y todos los terroristas, salvo la cúpula, que fueron condenados, ya están libres, porque o les han reducido las penas aquí en el Perú, o los han indultado. Ya están libres, indultados, dicho sea de paso, por Diego García Sayán en la época del Toledo y otras cosas. Bueno, y en Colombia, para que sepan, ¿se acuerdan que las FARC, por financiamiento del narcotraficante Pablo Escobar, porque quería ser candidato a la presidencia y quería presionar para que lo dejaran ser candidato, contrató a las FARC, les pagó para que tomaran el Poder Judicial, la Corte Suprema de Colombia, que está frente al Palacio de Presidencial. Y fue un escándalo. Tomaron eso y con rehenes. A sangre y fuego. Sí. Una operación militar conducida por un coronel rescató a los rehenes y mató a varios de los terroristas de la FARC. Les cuento que 2 de los terroristas que participaron en ese asalto están hoy, uno de alcalde y otro de candidato a diputado. Y en cambio, el coronel que dirigió que develó está condenado a cadena perpetua por crimen de lesa humanidad porque se mataron a los terroristas. ¿Qué le parece? ¿Les parece? Es una pesadilla en realidad. Bueno, ¿Sabe qué? No me vengan a decir, me importa un pepino que me llamen como me han llamado y como me siguen llamando en las redes, imbécil, huevón, asno, estúpido, idiota, payaso, fascista, lo que sea. No me importa. Yo no voy a dejar de denunciar lo que me parecen tremendas incoherencias e injusticias. Se acabó. Punto. A mí no me van a asustar estos caviares o hipócritas con insultos que son el último recurso
de aquellos que ya no tienen argumentos. Ahora te digo una cosa, Rafael. ¿Qué precedente siente esto de aquí de cara al futuro? Pésimo. Para la comunidad internacional, para nuestro Pésimo, continente así es. y para nuestro país en Así es. particular. Resulta que lo que siempre se ha dicho en el mundo ya no se cumple. O sea, con el terrorismo no se puede negociar. No se puede negociar. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿acaso no queremos solo paz para Colombia? Yo también quiero paz para Siria, quiero paz para Irak, quiero paz para Pakistán, quiero paz para toda la zona donde están asesinando, como hemos visto en las redes, desgraciadamente en los videos de ISIS, de estos musulmanes radicales, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué no se sientan con ellos en una mesa de negociaciones y les conceden todo lo que ellos quieren? Y le dan su Estado Islámico ahí, claro, ese territorio. Y el estatus que están pidiendo, ¿no? No, y que le den, ¿por qué no le pagamos? ¿Por qué no les pagamos millones de dólares de nuestros impuestos en todo el mundo? Porque yo también quiero la paz en esa zona. Entonces, ¿por qué los perseguimos? ¿Por qué vamos a meter los presos a los asesinos de ISIS? No, hombre. Lo que tenemos que hacer es sentarnos, que se sienten Naciones Unidas con ellos en la mesa, con estos asesinos, con los continuadores de los que hicieron lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que los sienten en una mesa y que les concedan todo lo que piden. Ya está. Ahora, y conseguimos la paz. Rafael, tú dices, con el terrorismo, con los terroristas no se puede negociar. Yo te diría más bien, sí se puede negociar, ya lo hicieron. Bueno, escúchame, si Colombia le dijera, bueno, se puede, no se debe, es lo que quiero decir. Pero si Colombia, porque hay gente que dice, repito, yo sé que va a ganar el sí por la presión que hay, sé que va a ganar, no estoy diciendo que va a ganar el no, pero además si ganara el no, sería lo mejor que le puede pasar a Colombia, porque, como ha dicho Carlos Alberto Montaner también, sería un bofetón a la FARC, que estarían obligadas a sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones, pero para negociar completamente en otras condiciones, en condiciones de rendición y no en condiciones de estar por encima. Pero ya Timochenko ha dicho, ¿sabes qué? Gane el sí o gane el no, no va a cambiar absolutamente nada. No vamos a volver a las armas, ha dicho. Efectivamente, ellos no, y por eso es que digo, si les dicen no a este acuerdo, como me gustaría que se lo dijeran, por el bien de Colombia, ellos que ya han dicho que no volverían a las armas, entonces, ahora sí, que se sienten a negociar en otras condiciones. Bien, Rafael, quiero agradecerte la amabilidad de siempre gracias. de colaborar con nosotros. En realidad, la información que nos ha traído es sumamente valiosa y en realidad no deja llamar la atención porque en los últimos días los medios nacionales de una u otra manera siempre han tenido solamente una visión de ver el tema, ¿no? Tú has traído una visión muy informada. Carlos acaba de mencionar esta carta de Apuleyo, que también es un reflejo de un sentimiento de un sector de colombianos. Y eso lo hemos sabido, no por esas cartas, por ejemplo, de Plinio Apuleyo o la de Carlos Alberto Montaner, no se conocen, aquí no, se conocen por las redes. Por las redes, claro, pero ningún medio de comunicación en el Perú la ha dado a conocer. Bueno, hoy día va a estar publicada en el portal de RCR. Sí, claro, RCR. Gracias nuevamente, Rafael.